Tenía un mal presentimiento sobre mi hijo y mi nuera, así que fingí irme de vacaciones. Antes de marcharme, escondí una cámara en mi despacho. Mientras observaba todo desde lejos, el conserje del edificio se acercó. Me agarró del brazo y murmuró: «Mire a las 7 de la tarde. A esa hora lo entenderá todo». Cuando dieron las 7, casi me desmayé con lo que apareció en la pantalla. Tener 67 años y cargar una empresa sobre los hombros te enseña a leer señales que otros pasan por alto, y aquella mañana, cuando entré en mi oficina en el centro de Chicago, algo no estaba bien. La puerta principal estaba cerrada con llave como siempre, pero la cerradura tenía unos arañazos nuevos, marcas que no estaban allí el viernes anterior. Me detuve en el pasillo con la llave aún en la mano, observando esas líneas finas sobre el metal cromado. No eran marcas de uso normal, eran de alguien que había forzado la entrada con prisas. Entré despacio. La luz del amanecer se filtraba entre las persianas y dibujaba líneas sobre el escritorio de caoba que compré hace 3 décadas cuando Evans Logistics apenas empezaba. Todo parecía en su sitio: mi silla giratoria de cuero, el teléfono negro con botones, las fotos enmarcadas de mis padres delante de la primera furgoneta de carga que compramos en 1978. Pero mi instinto gritaba. 4 décadas construyendo una empresa logística en el Medio Oeste te vuelven alguien que nota los detalles, y los detalles estaban mal. La carpeta azul de contratos que siempre dejaba a la izquierda del monitor ahora estaba a la derecha. Los bolígrafos del portalápices estaban revueltos. El cajón superior del archivador no cerraba del todo, como si alguien lo hubiera abierto con fuerza y lo hubiera empujado de vuelta sin cuidado. Me senté en mi silla y abrí el cajón con calma. Los documentos fiscales habían sido movidos. Las carpetas de importaciones, que siempre ordeno por fecha, tenían los meses mezclados: junio antes que mayo, agosto antes que julio, como si alguien hubiese buscado algo con prisa y lo hubiese devuelto sin pensar en el orden. Respiré hondo. Revisé el segundo cajón. Las escrituras de las propiedades en Florida y Michigan estaban fuera de sus fundas protectoras. Alguien las había sacado, revisado y devuelto de forma descuidada. Una de ellas tenía una esquina doblada. Yo nunca permito que mis documentos importantes se maltraten así. Me recosté en la silla de cuero y miré al techo. ¿Quién? Solo 5 personas tenían llaves de esa oficina. Yo, mi secretaria Linda, que lleva 2 décadas trabajando conmigo, el contable, el señor Henderson, un hombre de 72 años más leal que un perro guardián, el director de operaciones, Steve, que lleva 3 décadas moviendo camiones para mí, y mi hijo Richard, 38 años, con una carrera de negocios en Upupen, casado con Vanessa, 32 años, hermosa, ambiciosa y siempre vestida como si fuese a una gala. No quería pensar en él, pero las señales estaban ahí. La semana anterior, en la cena del domingo en mi casa de las afueras, Richard había hecho preguntas extrañas. «Papá, ¿has actualizado tu testamento?». Lo dijo mientras cortaba un trozo de carne como si fuese la pregunta más normal del mundo. «¿Por qué preguntas eso, hijo?», respondí mirándolo por encima de mi vaso de agua con gas. «No, bueno, es solo que ya estás mayor, ¿no? Deberías tenerlo todo en orden por si acaso». Vanessa lo miró de reojo y sonrió, una sonrisa pequeña y rápida que desapareció al notar que yo la observaba. «¿Por si acaso qué?», pregunté. «Pues ya sabes, la vida es impredecible. Sería bueno que alguien te ayudara con las finanzas de la empresa. Alguien de confianza». «¿Alguien como quién?». «Pues no sé, alguien joven, alguien que entienda los negocios modernos». Vanessa asentía como si estuviera de acuerdo con cada palabra. «Entiendo perfectamente mi negocio, Richard». «Sí, papá, no digo que no, pero bueno, ya tienes 67. No está mal pensar en delegar, en pasar la antorcha a la nueva generación». «La nueva generación». Qué forma elegante de decir quítate de en medio, viejo. No dije nada más aquella noche. Terminé mi carne, tomé mi café y me fui a dormir. Pero las palabras seguían dando vueltas en mi cabeza como buitres sobre un animal herido. Y ahora, sentado en mi oficina con los documentos movidos delante de mí, las piezas empezaban a encajar. Alguien había entrado.
Alguien había revisado mis contratos. Alguien estaba planeando algo. Y ese alguien tenía acceso, conocimiento y motivos. Me levanté y caminé hacia la ventana. Desde el piso 12 podía ver todo el horizonte del centro. Los camiones de Evans Logistics pasaban cada 20 minutos llevando mercancía a Nueva York, a Nashville, a la frontera. 4 décadas construyendo esto. 4 décadas despertándome a las 5 de la mañana. 4 décadas resolviendo problemas, negociando con clientes difíciles, sobreviviendo a crisis económicas, y ahora alguien quería arrebatármelo. Saqué mi móvil y marqué un número. «Hola», respondió una voz ronca. «Roger, soy Arthur Evans. Necesito hablar contigo». Roger era el conserje del edificio, un hombre de 60 años, delgado, con bigote blanco y unos ojos que no se le escapaba nada. Llevaba 15 años cuidando el edificio. Conocía a todas las personas que entraban y salían, sabía quién llegaba temprano, quién se iba tarde y quién traía visitas sospechosas. «Dígame, señor Evans, ¿en qué puedo ayudarle?» «¿Ha visto movimientos extraños en mi oficina? Alguien entrando fuera de horas». Hubo un silencio al otro lado. «Venga a la garita de seguridad, señor Evans. Allí podremos hablar mejor». Bajé en el ascensor y caminé hasta la entrada del edificio. Roger estaba sentado en su silla de plástico tomando café de un termo. Al verme llegar señaló una silla plegable a su lado. Me senté. «Dígame, Roger». Tomó un sorbo de café y miró hacia el aparcamiento. Su hijo ha venido 3 veces en las últimas 2 semanas. Siempre después de las 6 de la tarde. Siempre con su esposa. Siempre subiendo directamente a su oficina. Sentí un golpe frío en el estómago. ¿Y qué hacen allí? No sé, pero se quedan alrededor de 1 hora, a veces más. Y hace 2 días vi que subió con ellos un hombre que no conozco. Llevaba un maletín de cuero y una corbata, como un abogado o un notario. El mundo se detuvo un segundo. ¿Un notario? ¿Está seguro? Sí, señor Evans. Yo nunca olvido una cara, y ese hombre no es de aquí. Nunca lo había visto. Me levanté de la silla. Las piernas me temblaban, pero mantuve la compostura. Gracias, Roger. Espere, señor Evans. Me detuve. Si quiere saber qué está pasando, venga esta noche a las 7 en punto. A esa hora siempre llegan. Yo me aseguraré de que pueda verlo todo. Lo miré a los ojos. Eran ojos cansados, pero honestos. Nos vemos a las 7. Subí de nuevo a mi oficina y cerré con llave. Me senté frente al ordenador y empecé a pensar. Si mi hijo estaba tramando algo, necesitaba pruebas. No podía enfrentarlo sin evidencias. Él lo negaría todo. Vanessa lo respaldaría y yo quedaría como un viejo paranoico que desconfía de su propia familia. Necesitaba ver qué estaba ocurriendo. Necesitaba una cámara. Abrí mi portátil y busqué en Internet. Encontré una tienda de electrónica en Main Street que vendía pequeñas cámaras de seguridad del tamaño de un encendedor, que podían ocultarse en cualquier sitio y transmitir vídeo en directo al móvil o al ordenador. Salí de la oficina, conduje hasta la tienda, compré la cámara y regresé. La escondí detrás de los libros de contabilidad en la estantería frente al escritorio. Desde ese ángulo, la cámara podía grabar todo lo que pasara en la oficina. La conecté al wifi del edificio y configuré la aplicación en mi móvil. Perfecto. Ahora venía lo difícil. Tenía que hacerles creer que me iba. Llamé a Richard. «Hola, papá». «Hijo, te llamo para decirte que me voy a Florida unos días. Necesito descansar. Estos últimos meses han sido pesados». «¿A Florida? ¿Cuándo te vas?» «Mañana por la mañana. Voy en avión. Alquilé una casa en la playa. Estaré fuera alrededor de 1 semana». Escuché un murmullo al otro lado, Vanessa hablándole en voz baja. «Ah, perfecto. Papá, necesitas descansar. Ya no estás para tanto trabajo. Ya no estás para tanto trabajo.
Cada palabra era un cuchillo. Sí, hijo. Ya no estoy para tanto trabajo. Por eso voy a descansar. Perfecto. Disfruta, papá. Y no te preocupes por nada. Yo me encargo de la empresa. Claro, tú encárgate de todo. Colgué y respiré hondo. Al día siguiente, salí del edificio con una maleta en la mano. Roger me vio pasar y me hizo un gesto discreto. Se lo devolví. Subí a mi camioneta y conduje hasta un hotel en el centro, a 10 manzanas del edificio. Alquilé una habitación en el piso 8 con vista a mi oficina. Desde allí podía ver las ventanas del piso 12. Me instalé. Abrí mi portátil. Conecté la aplicación de la cámara. La imagen apareció en la pantalla, mi oficina vacía, el escritorio, las sillas, los archivadores, todo en silencio. Esperé. Las horas pasaron despacio. Las 3 de la tarde. Las 4. Las 5. Las 6. A las 6:30 bajé al vestíbulo del hotel y caminé hacia el edificio. Roger me vio llegar y abrió una puerta lateral que conducía a las escaleras de servicio. Suba al piso 11, señor Evans. Hay una ventana que da directo a su oficina. Desde ahí podrá verlo todo. Subí las escaleras. El corazón me latía rápido. Llegué al piso 11 y avancé por el pasillo vacío hasta la ventana que Roger había señalado. Desde ahí podía ver perfectamente las ventanas de mi oficina del piso superior. Saqué mi móvil. Abrí la aplicación. 6:55. Las manos me sudaban. 6:58. Escuché el ascensor abrirse en el piso de arriba. Pasos, voces. 7 en punto. La puerta de mi oficina se abrió y lo que vi en la pantalla del móvil me heló la sangre. Richard entró primero. Luego Vanessa y detrás un hombre con traje gris y maletín de cuero, un notario o un abogado torcido. Se sentaron frente a mi escritorio. Richard abrió el cajón donde guardo las escrituras de las propiedades. Las sacó. Las puso sobre la mesa. El abogado abrió su maletín y sacó varios documentos. Los desplegó sobre el escritorio. Vanessa hablaba. No podía oír lo que decía, pero sus gestos eran claros. Señalaba los documentos. Señalaba los contratos. Sonreía. Richard asentía. El abogado sacó un bolígrafo. Y entonces vi algo que me rompió el alma. Richard tomó uno de los documentos. Lo firmó con mi nombre. Con mi firma, falsificada. El abogado revisó la firma. Asintió. Selló el documento. Vanessa aplaudió. Los tres se abrazaron. Me quedé paralizado. Mi hijo. Mi propio hijo. Falsificando mi firma. Vendiendo mi empresa a mis espaldas. Las piernas me temblaban. Me apoyé en la pared. El móvil casi se me cae de las manos, pero no aparté la mirada de la pantalla porque necesitaba verlo todo. Necesitaba saber exactamente qué hacían. El abogado sacó más documentos. Los puso frente a Richard. Y entonces escuché algo, no por la cámara, sino por la ventana. Vanessa estaba hablando tan alto que su voz atravesó el cristal. Cuando lo mandemos a la casa del lago, empieza el proceso. Cuando lo mandemos a la casa del lago. ¿Cuándo? ¿Sí? ¿Cuándo? Como si ya estuviera decidido. Como si yo fuera un estorbo que había que quitar del camino. Richard se rió, una risa que nunca le había escuchado, fría, calculadora. En 2 semanas, esto es nuestro. El abogado cerró su maletín. Los tres salieron de la oficina. Escuché sus pasos alejándose por el pasillo. El ascensor abrirse y cerrarse. Silencio. Me quedé allí, de pie frente a la ventana, sosteniendo el móvil, viendo la grabación una y otra vez. Mi hijo. Mi sangre. El niño que llevé en brazos. El niño al que llevaba a jugar al fútbol los domingos. El niño cuya matrícula universitaria pagué. El niño al que entrené para que algún día tomara mi lugar en la empresa.
Ese niño ahora quería enterrarme en vida. Bajé las escaleras despacio. Roger me esperaba en la garita. ¿Lo vio, señor Evans? Asentí. No podía hablar. La garganta se me había cerrado. Lo siento mucho, dijo Roger, pero era importante que lo supiera. Gracias, logré decir. Salí del edificio y caminé sin rumbo por Main Street. Las luces de los coches pasaban a mi lado. La gente caminaba deprisa, con prisa, viviendo sus vidas. Y yo estaba ahí, en medio de todo, con el corazón roto y la mente ardiendo. Porque había algo seguro: si ellos querían jugar sucio, yo les iba a enseñar cómo se juega de verdad. 4 décadas en los negocios me habían enseñado algo que Richard nunca aprendió. En este mundo no gana el más joven. Gana el que sabe esperar. El que planea. El que golpea cuando el enemigo baja la guardia. Y yo iba a golpear fuerte esa noche. No dormí. Me quedé en la habitación del hotel, sentado al borde de la cama, viendo la grabación una y otra vez en el portátil. Cada gesto de Richard, cada sonrisa de Vanessa, cada movimiento del abogado, la firma falsificada, las escrituras de Florida y Michigan extendidas sobre mi escritorio como si fueran cartas de póker. Las palabras de Vanessa resonaban en mi cabeza como campanas de iglesia. Cuando lo mandemos a la casa del lago, empieza el proceso. ¿Cuándo? Sí. ¿Cuándo? Como si yo fuese un mueble viejo que había que sacar de la casa para hacer espacio. Como si mis 67 años de vida, 40 de ellos construyendo Evans Logistics, no valieran nada. Me levanté y caminé hacia la ventana. Desde el piso 8 del hotel podía ver las luces de Chicago extendiéndose como un mar dorado hacia el horizonte. Millones de personas durmiendo tranquilas. Millones de familias bajo un mismo techo, confiando unas en otras. Y yo ahí, escondido en un hotel, espiando a mi propio hijo. ¡Qué ironía! Pasé toda mi vida enseñándole valores, respeto, honestidad, trabajo duro. Le enseñé que un hombre construye su destino con sus manos, no con mentiras. Que la palabra de un hombre vale más que cualquier contrato firmado. ¿Y qué hizo él con esas enseñanzas? Las tiró a la basura, igual que estaba haciendo conmigo. Cerré los ojos y respiré hondo. El dolor era real, físico, como si alguien me hubiera metido la mano en el pecho y me estuviera apretando el corazón. Pero junto al dolor, algo más estaba creciendo. Algo frío, algo duro. Rabia. No la rabia explosiva que te hace gritar y romper cosas, sino la otra. La rabia que te hace pensar, planear, actuar con precisión. Me senté frente al portátil y abrí un documento nuevo. Empecé a escribir todo lo que sabía. Hechos. Richard y Vanessa entraron a mi oficina 3 veces en las últimas 2 semanas. Trajeron a un abogado. Richard falsificó mi firma en documentos legales. Están planeando tomar control de la empresa. El plan incluye mandarme a la casa del lago para empezar el proceso. Mencionaron un plazo de 2 semanas. Preguntas: ¿qué documentos firmó Richard? ¿Quién es el abogado cómplice? ¿A quién planean vender la empresa? ¿Cómo planean justificar legalmente la transferencia? ¿Qué significa mandarme a la casa del lago? Esa última pregunta me dio escalofríos. No podía ser literal. ¿O sí? ¿Estaban planeando hacerme algo? No, yo conocía a Richard. Era ambicioso, traicionero, mentiroso, pero no era capaz de eso. ¿O sí? ¿De verdad conocía a mi hijo? ¿O había vivido con un desconocido todos estos años? Cerré el portátil y tomé el móvil. Busqué en mis contactos hasta encontrar el nombre que necesitaba. El abogado George Miller, mi abogado. Uno de los mejores abogados corporativos del estado. 62 años, cabello plateado, trajes italianos, una mente afilada como una navaja. Lo conocía desde hacía 3 décadas. Había manejado todos los contratos importantes de Evans Logistics. Conocía cada detalle de la estructura legal de mi empresa. Si alguien podía ayudarme, era él. Pero eran las 2 de la madrugada. No podía llamarlo ahora.
Tendría que esperar al amanecer. Me tumbé en la cama, pero no pude cerrar los ojos. Cada vez que lo intentaba, veía la cara de Richard firmando esos documentos, la cara de Vanessa aplaudiendo, la cara del abogado estampando la traición. A las 6 de la mañana me levanté, me duché y me vestí con uno de mis trajes grises. Si iba a enfrentar esto, lo haría como el empresario que soy, no como una víctima. A las 8 en punto llamé a George. «Hola», respondió con su voz profunda y pausada. «George, soy Arthur Evans. Necesito verte con urgencia». Hubo una pausa. «¿Qué ha pasado, Arthur?» «No puedo hablar de esto por teléfono. ¿Podemos vernos en tu despacho?» «Claro, ¿a qué hora?» «¿Puedes ahora?» Otra pausa. «Dame una hora. Te veo a las 9. Allí estaré». Colgué. Salí del hotel y caminé 3 manzanas hasta un diner que conozco desde hace 2 décadas. Pedí un café solo y unos huevos. No tenía hambre, pero necesitaba comer algo. El estómago me ardía de pura tensión. A las 9 menos 10 llegué al edificio donde George tiene su oficina, en el piso 15, con vistas al río. Su secretaria me reconoció enseguida. «Señor Evans, pase, por favor. El abogado le está esperando». Entré en el despacho. George estaba sentado detrás de su escritorio de madera oscura leyendo unos documentos. Alzó la vista y me hizo un gesto para que me sentara. «Tienes muy mala cara, Arthur». «Me siento peor». «¿Qué ha pasado?» Saqué el móvil, abrí la aplicación de la cámara y le enseñé la grabación. George se puso las gafas y miró la pantalla en silencio. 2 minutos. 3. 5. Cuando terminó, se quitó las gafas y se recostó en la silla. «Esto es fraude, falsificación de documentos. Y si lo que planean implica declararte mentalmente incapacitado para tomar el control de tus bienes, también es abuso financiero a un anciano». «¿Qué tan grave es?» «Muy grave. Estamos hablando de delitos federales. Podrían ir a prisión». Sentí un nudo en el estómago. «¿Prisión? ¿Mi hijo? ¿En prisión?» George me miró fijamente. «Pero antes de llegar a eso, tenemos que entender exactamente qué están planeando. Necesito ver los documentos que firmó. Necesito saber quién es ese abogado. Y necesito saber a quién le están vendiendo la empresa». «¿Cómo averiguamos eso?» Dejándoles continuar. Lo miré sin entender. «¿Qué?» «Si los detienes ahora, lo negarán todo. Dirán que estabas confundido, que malinterpretaste lo que viste, que la grabación no muestra nada ilegal. Y sin pruebas más contundentes, será tu palabra contra la de ellos». «Pero tengo la grabación». «La grabación muestra que entraron en tu oficina y revisaron documentos. Eso no es ilegal. Él tiene llave. Técnicamente, tiene derecho a estar allí. Lo único que podríamos probar es que firmó algo, pero sin ver que firmó, no podemos acusarlo de falsificación». «Entonces, ¿qué hago?» George se inclinó hacia adelante. «Los deja seguir con su plan. Pero tú te adelantas. Bloqueas todo lo que puedan usar en tu contra. Blindas tu empresa y, cuando den su golpe final, los pillas con las manos en la masa, con pruebas irrefutables». «¿Cómo?» «Primero, vamos a autenticar tu firma ante un notario legítimo. Vamos a dejar constancia de que cualquier documento firmado a partir de hoy sin tu presencia física es falso». «¿Se puede hacer eso?» «No solo se puede, se debe. Es una protección legal que cualquier empresario con tu nivel de patrimonio debería tener. Lo vamos a hacer hoy». «¿Qué más?» «Segundo, vamos a transferir la empresa a un trust, un fideicomiso legal donde tú seas el único beneficiario. Así, aunque falsifiquen tu firma en documentos de venta, esos documentos no tendrán validez porque la empresa ya no estará a tu nombre, estará a nombre del trust». «¿Y eso no levantará sospechas hacia afuera?» «No cambiará nada. La empresa seguirá operando igual. Los empleados no notarán nada. Pero legalmente quedará blindada.
Nadie podrá venderla, transferirla o hipotecarla sin tu autorización física y personal ante notario. ¿Cuánto tarda eso? Si empezamos hoy, 1 semana. Ellos mencionan 2 semanas. Perfecto. Eso nos da tiempo. ¿Y después? Después esperas. Les dejas creer que su plan está funcionando. Y cuando hagan su jugada final, cuando presenten los documentos falsificados, cuando intenten cerrar la venta, ahí es cuando los detienes con todas las pruebas. Ante las autoridades, ante el fiscal, ante un juez. Permanecí en silencio, procesando todo. Era un plan sólido, frío, calculado, justo lo que necesitaba. Hay algo más, dije. ¿Qué? Vanessa dijo algo en la grabación. Cuando lo mandemos a la casa del lago, empieza el proceso. ¿Qué significa eso? George frunció el ceño. ¿Tienes alguna propiedad en un lago? Una casa en Michigan. La compré hace 1 década para vacaciones. ¿Está a tu nombre? Sí. ¿Richard tiene acceso? Tiene llaves. Pero la escritura está a mi nombre. George se quedó pensando. Es posible que estén planeando hacerte firmar un poder notarial mientras estés allí. Un lugar apartado, lejos de tu entorno de confianza, lejos de tus abogados. Te llevan, te hacen firmar documentos y, cuando vuelves a Chicago, ya no eres dueño de nada. El estómago se me revolvió. ¿Y si me niego a firmar? Entonces buscarán otra forma. Podrían falsificar más documentos. Podrían intentar declararte incapacitado. Podrían inventar que tienes problemas de salud mental. Con los médicos adecuados y los papeles adecuados, es posible. Es tan fácil quitarle todo a alguien. Si la víctima no se protege, sí. Por eso es importante que actuemos rápido. Me levanté de la silla. Empecemos hoy. George asintió. Dame 2 horas para preparar los documentos. A las 11 te veo en la notaría número 7. Es una notaría que conozco bien. El notario es completamente de confianza. Salí de su despacho y bajé a la calle. El sol de la mañana golpeaba fuerte el asfalto. La ciudad seguía en movimiento. Coches, camiones, gente caminando rápido con el móvil en la mano, todos llevando una vida normal. Y yo estaba ahí, en medio de una guerra que nunca pedí, caminando sin rumbo durante unos minutos. Necesitaba despejar la mente. Necesitaba pensar. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿En qué momento perdí a mi hijo? ¿Fue cuando lo metí en la escuela de negocios? ¿Fue cuando conoció a Vanessa? ¿Fue cuando empecé a darle responsabilidades en la empresa? ¿O fue antes? ¿Fue cuando su madre murió hace 1 década y yo me encerré en el trabajo para no enfrentar el dolor? ¿Fue cuando dejé de preguntarle cómo estaba él y solo le preguntaba cómo iban los números de la empresa? ¿Fue cuando lo convertí en empleado y dejé de tratarlo como a mi hijo? Las preguntas me quemaban, pero las respuestas no importaban. Lo que importaba era el presente. Y en el presente, Richard había elegido su camino y yo tenía que elegir el mío. A las 11 en punto llegué a la notaría número 7. George ya estaba allí con una carpeta llena de documentos. El notario era un hombre de unos 50 años, delgado, con gafas y un traje marrón. Señor Evans, es un placer, me dijo al estrecharme la mano. El placer es mío. Nos sentamos en su despacho privado. George extendió los documentos sobre la mesa. Señor Evans, estos son documentos de autenticación de firma. Lo que vamos a hacer es sencillo. Usted va a firmar estos papeles en mi presencia, en presencia del notario y en presencia de 2 testigos. Vamos a registrar su firma oficial y vamos a declarar que cualquier documento firmado fuera de este procedimiento, sin su presencia física verificada, será considerado falso. Perfecto. Firmé cada documento. El notario estampó cada página. Los testigos también firmaron. Todo quedó registrado. Listo, dijo el notario. Desde este momento, si alguien presenta documentos con su firma y usted no estuvo presente para firmarlos,
esos documentos quedan legalmente anulados. ¿Y si ya firmaron algo con mi firma falsificada? Esos documentos también quedarán anulados, y la persona que los haya presentado se enfrentará a cargos penales. Asentí. Primer paso completado. Ahora vamos con el trust, dijo George. Pasamos las siguientes 4 horas en la notaría preparando los documentos para transferir Evans Logistics a un fideicomiso privado. Era un proceso complejo, pero necesario. Al final del día, la empresa quedó protegida, legalmente blindada. Nadie podía tocarla sin mi autorización física y personal. Salí de la notaría a las 5 de la tarde, agotado pero aliviado. George me acompañó hasta el aparcamiento. ¿Qué sigue?, le pregunté. Ahora esperas. Mantén la cámara activa en tu oficina. Déjalos moverse. Déjalos creer que todo va según su plan. Y cuando hagan su jugada final, los detienes. ¿Y si intentan algo antes? No lo harán. Hablaron de 2 semanas. Eso significa que están esperando el momento adecuado. Probablemente esperan a que llegue el comprador, a que el dinero esté listo, a que todo esté preparado para cerrar la operación. ¿Y quién puede ser el comprador? Eso es lo que tienes que averiguar. ¿Tienes competidores que hayan mostrado interés en comprar tu empresa? Pensé un momento. Sí, Pacific Freight, una empresa de fuera del estado. Llevan años intentando expandirse al Medio Oeste. Me han hecho ofertas antes, pero siempre las he rechazado. ¿Conoces al dueño? Sí, se llama Howard Stone. Un tipo ambicioso y sin escrúpulos. ¿Crees que sería capaz de participar en algo así? Si le conviene, sí. Entonces es probable que sea el comprador. Investiga de forma discreta, sin levantar sospechas. ¿Cómo? Tienes contactos en el sector, ¿no? Sí. Úsalos. Pregunta si alguien ha oído rumores de que Pacific Freight está a punto de hacer una gran adquisición. Si la respuesta es sí, sabremos que el plan está en marcha. Asentí. ¿Algo más? Sí. Mantén las distancias con Richard. No lo enfrentes. No muestres sospechas. Actúa normal, como si no pasara nada. Eso va a ser difícil. Lo sé, pero es necesario. Si siente que lo descubriste, cambiará de estrategia y perderemos la oportunidad de atraparlo. Entendido. George puso una mano sobre mi hombro. Sé que esto es difícil, Arthur, pero estás haciendo lo correcto. Lo que Richard está haciendo no solo es ilegal, es una traición. Y las traiciones no se perdonan. Se castigan. Me quedé mirando a George a los ojos. Es mi hijo. Lo sé. Si sigues adelante con esto, perderás a tu único hijo. Ya lo perdiste, Arthur. Hace mucho tiempo. Ahora solo estás protegiendo lo que es tuyo. Sus palabras cayeron sobre mí como piedras, pero eran verdad. Gracias, George. Para eso estamos. Te llamaré mañana para revisar cómo va todo. Nos despedimos. Subí a mi camioneta y conduje de vuelta al hotel. Esa noche, antes de dormir, volví a ver la grabación y esta vez, en lugar de dolor, sentí algo distinto: claridad, determinación. Si Richard quería jugar, yo iba a jugar, pero con mis reglas. Y en este juego, yo tenía 4 décadas de experiencia, mientras que él apenas estaba aprendiendo. Mala suerte para él. Los días siguientes fueron una mezcla de vigilancia y preparación. Mantuve la cámara activa en mi oficina, revisando las grabaciones cada noche. Richard volvió 2 veces más, siempre con Vanessa, siempre revisando documentos, siempre hablando en voz baja como conspiradores. Una noche los oí mencionar una cifra: $2 millones, el precio de venta. Mi empresa, 4 décadas de trabajo, valorada en 2 millones. Me dieron ganas de reír. Evans Logistics valía el triple. Pero estaban tan desesperados por cerrar el trato que estaban regalando la empresa. ¡Idiotas! Mientras tanto, yo hacía mis propias averiguaciones. Llamé a Manuel,
un viejo amigo que tiene una empresa de mensajería en Detroit. Conoce a todo el mundo en el gremio del transporte. Oye, Manuel, ¿has oído algo sobre Pacific Freight? ¿Qué quieres saber? Si están a punto de hacer alguna adquisición grande. Hubo una pausa. Pues sí. He oído que Howard Stone quiere entrar en el mercado de Chicago. Dicen que ya tiene un trato cerrado, que va a comprar una empresa grande. Se me revolvió el estómago. ¿Sabes qué empresa? No me lo dijeron, pero por el tamaño de la operación solo pueden ser 3, y una de esas eres tú. ¿Cuándo se cierra el trato? No lo sé, pero pronto. En las próximas semanas, por lo que escuché. Gracias, Manuel. ¿Todo bien, Arthur? Sí, todo bien. Solo curiosidad. Colgué. Confirmado. Howard Stone era el comprador. Richard le estaba vendiendo mi empresa por debajo de su valor real y probablemente se quedaría con una comisión. ¡Qué conveniente! Una semana después de mi reunión con George, recibí una llamada de Richard. «Papá, ¿ya volviste de Florida?» «Sí, hijo. Llegué ayer». «Qué bien. Oye, necesito hablar contigo. ¿Podemos comer juntos mañana?» El corazón se me aceleró. Ahí venía. «Claro, hijo, ¿dónde?» «En el asador, a las 2. Allí estaré». Colgué. Llamé a George de inmediato. «Quiere hablar conmigo». «Perfecto. Eso significa que está listo para hacer su jugada. Ve a la comida, escucha lo que tenga que decir, pero no firmes nada bajo ninguna circunstancia». «¿Y si insiste?» «Le dices que necesitas pensarlo, que tienes que revisar los papeles con tu abogado. Gana tiempo y graba la conversación». «¿Grabar?» «Sí, con tu móvil. Activa el grabador de voz y déjalo en tu bolsillo. Necesitamos pruebas de lo que va a proponerte». «Entendido». Al día siguiente llegué al asador a las 2 en punto. Richard ya estaba allí, sentado en una mesa junto a la ventana, solo, sin Vanessa. Me acerqué. «Hola, hijo». «Hola, papá. Siéntate». Me senté frente a él. Antes de hacerlo, saqué el móvil, activé la grabadora de voz y lo dejé en el bolsillo de mi chaqueta. «¿Cómo estuvo Florida?», preguntó. «Bien, relajante. Te ves mejor, más descansado». «Gracias». Llegó el camarero. Pedimos la comida. Esperamos a que se fuera. Richard dio un sorbo de agua y me miró directamente a los ojos. «Papá, necesito hablar contigo de algo importante». «Dime». «He estado pensando mucho en el futuro de la empresa y creo que ha llegado el momento de hacer algunos cambios». «¿Qué tipo de cambios?» «Cambios estructurales. De dirección. De propiedad». Ahí estaba. «Explícate». «Papá, has trabajado toda tu vida. Te mereces descansar, disfrutar de lo que construiste. Pero la empresa necesita sangre nueva. Necesita a alguien que la lleve al siguiente nivel. Y ese alguien eres tú». «No necesariamente». Me quedé en silencio. «Papá, he recibido una oferta. Una muy buena oferta de una empresa que quiere comprar Evans Logistics». «¿Quién?» «Pacific Freight». Ahí estaba. Confirmado. Howard Stone. Sí. ¿Cuánto ofrece? 2 millones. Intenté mantener el rostro neutro. Eso es menos de lo que vale la empresa. Lo sé, pero es una oferta justa considerando el estado actual del mercado. Mentira. El mercado del transporte estaba en uno de sus mejores momentos. ¿Y por qué no me consultaste antes de recibir esa oferta? Richard se removió incómodo en la silla. «Porque sabía que dirías que no. Porque eres terco, papá. Porque no quieres soltar la empresa aunque ya no tengas energía para manejarla». Cada palabra era un insulto. Pero me mantuve calmado. «¿Y qué pasa con los empleados?
con las familias que dependen de Evans Logistics. Howard prometió quedarse con todos. Nadie pierde su trabajo. Otra mentira. Yo conocía a Howard. Lo primero que haría sería despedir al 50% de la plantilla para recortar costos. ¿Y tú qué ganas con todo esto? Richard parpadeó. ¿Qué? ¿Qué ganas tú con esta venta? Nada, papá. Yo solo quiero lo mejor para ti. Mentiroso. Richard, si vendo la empresa, ¿a dónde va el dinero? Pues a ti y luego, algún día, cuando ya no estés, pasará a mí. ¿Y si no quiero vender? El rostro de Richard cambió. La máscara amable se resquebrajó un segundo y vi lo que había debajo. Frialdad. Papá, no te estoy pidiendo permiso. Te estoy diciendo lo que va a pasar. El aire se congeló entre nosotros. ¿Cómo dices? Ya firmé los papeles. La venta está hecha. Solo necesito que firmes la transferencia final. Sentí el suelo moverse bajo mis pies. Pero mantuve la compostura. Tú firmaste en mi nombre. Firmé como representante legal de la empresa. Tú no eres el representante legal. Tengo un poder notarial. Yo no te he dado ningún poder notarial. Richard sacó un sobre de su maletín y lo puso sobre la mesa. Sí que lo hiciste. Hace 2 semanas, cuando estabas en Florida, lo enviaste por correo. Abrí el sobre. Dentro había un documento notariado con mi firma falsificada, otorgando a Richard poder total sobre mis bienes. Lo miré fijamente. Esto es falso. No es falso. Está certificado por un notario. ¿Qué notario? Eso no importa. Sí importa. Porque ese notario va a acabar en la cárcel junto contigo. Richard rió. Una risa seca, sin humor. No vas a hacer nada, papá. Porque si intentas pelear esto, voy a declararte incapacitado. Voy a traer médicos para certificar que ya no estás bien de la cabeza, que sufres demencia, que no puedes manejar tus propios asuntos. Permanecí en silencio, procesando, asimilando. Mi propio hijo me estaba amenazando abiertamente, sin vergüenza. Esto es lo que va a pasar, continuó Richard. Vas a firmar la transferencia final. Vas a aceptar el dinero de la venta y te vas a retirar tranquilamente a tu casa de Michigan. Vas a vivir cómodo el resto de tu vida y nadie tiene por qué salir herido. ¿Y si me niego? Entonces las cosas se ponen feas. Y créeme, papá, no quieres que se pongan feas. Lo miré a los ojos y vi a un desconocido. ¿Quién eres tú? Richard se levantó de la silla. Soy el futuro. Y tú eres el pasado. Cuanto antes lo aceptes, mejor para todos. Dejó $100 sobre la mesa para pagar la comida. Y se fue. Me quedé sentado allí, solo, con el sobre en las manos. El móvil seguía grabando en mi bolsillo. Todo, cada palabra, cada amenaza, cada confesión. Saqué el móvil y detuve la grabación. La guardé. La subí a la nube como copia de seguridad y llamé a George. Ya hizo su jugada. ¿Qué pasó? Le conté todo. Cuando terminé, George soltó un silbido bajo. Esto es mejor de lo que esperaba. ¿Mejor? Acaba de confesártelo todo. Acaba de amenazarte y lo tienes grabado. Esto basta para demandarlo penalmente. ¿Qué sigue? Ahora esperamos. Él cree que ya ganó, que te asustó, que vas a firmar. Pero tú no vas a hacer nada. Y cuando presente los documentos falsos para cerrar la venta, ahí es donde lo atrapamos. ¿Cuándo será eso? Pronto. Muy pronto. Si ya firmó los papeles preliminares, el cierre debe estar a días. ¿Y mientras tanto? Mientras tanto, prepárate, porque cuando esto explote, va a explotar fuerte. Colgué. Me quedé sentado en el restaurante mirando por la ventana. La gente pasaba. Coches, vida, y yo en medio de una tormenta.
Pero esta vez, yo controlaba el viento. Los 3 días siguientes fueron los más largos de mi vida. Cada hora se sentía como una eternidad. Cada minuto arrastrándose como un cortejo fúnebre. Me quedé en el hotel mirando la cámara de mi oficina, esperando el siguiente movimiento de Richard. George me llamaba 2 veces al día para revisar los avances. ¿Algo nuevo? Nada todavía. Ten paciencia. Están esperando el momento perfecto. Pero la paciencia nunca fue mi fuerte. 4 décadas construyendo un negocio me enseñaron a actuar, no a esperar. Sin embargo, esta vez no tenía elección. Tenía que dejar que Richard se hundiera solo. La tarde del tercer día, algo cambió. Estaba revisando la cámara cuando vi a Richard entrar en mi oficina. Esta vez no venía solo. Venía con Vanessa, con el abogado cómplice y con un hombre al que reconocí enseguida. Howard Stone, el dueño de Pacific Freight, un hombre de unos 50 años, gordo, con bigote espeso y anillos de oro en ambas manos. El tipo de hombre que huele a dinero sucio desde lejos. Se sentaron alrededor de mi escritorio como si fuera suyo. El abogado extendió documentos sobre la mesa. Howard los revisó con cuidado. Richard señaló partes específicas, explicando algo que yo no podía oír desde la cámara. Vanessa sonreía, esa sonrisa que me daba náuseas. Mi móvil vibró. Un mensaje de George. ¿Estás viendo esto? Le había dado acceso a la transmisión en directo de la cámara. Sí, respondí. Ese es Howard Stone, ¿verdad? Sí. Perfecto. Están cerrando el trato. Esto es lo que necesitábamos. ¿Qué hago? Nada. Solo mira y graba todo. Dejé el móvil a un lado y me concentré en la pantalla del portátil. Howard sacó un bolígrafo de su chaqueta. Firmó varios documentos. El abogado selló cada página. Richard firmó después con mi nombre, con mi firma falsificada una y otra vez. Cada firma era un golpe en el estómago, pero me obligué a seguir mirando. Necesitaba verlo todo. Necesitaba saber exactamente qué estaban haciendo. Después de firmar, Howard sacó un sobregrueso de su maletín. Lo abrió. Dentro había fajos de billetes. Los puso sobre el escritorio. Richard los contó rápido. Asintió. Howard le extendió la mano. Se la estrecharon. Y así, en menos de 20 minutos, mi empresa había sido vendida. 4 décadas de trabajo vendidas como si fuera un coche usado. Sentí que me faltaba el aire. Me levanté de la silla y caminé hasta la ventana del hotel. La abrí de par en par y respiré hondo. El aire fresco de la tarde me golpeó la cara. Cerré los ojos. Conté hasta 10. Volví a respirar. Y cuando abrí los ojos, la rabia se había convertido en algo distinto, en determinación, en claridad absoluta. Ahora tenía todo lo que necesitaba. Llamé a George. Lo tengo todo grabado. Perfecto. Descarga el vídeo. Guárdalo en 3 sitios distintos. Nube, disco duro, memoria USB. No podemos arriesgarnos a perderlo. Entendido. Ahora viene la parte difícil. ¿Qué parte? Mañana van a presentar los documentos firmados ante las autoridades correspondientes para hacer oficial la transferencia de la propiedad. Van a ir al registro de la propiedad. Van a inscribir la venta. Y en ese momento tú vas a aparecer. ¿Aparecer? Sí. Con todos los documentos que preparamos, con las grabaciones, con las pruebas de falsificación y con una denuncia penal. ¿Una denuncia? Sí. Arthur, esto ya no es un asunto civil. Es fraude penal, falsificación de documentos, robo de activos. Tu hijo va a enfrentarse a cargos criminales. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Cargos criminales. Mi hijo. George, yo solo quiero recuperar mi empresa. Lo sé, pero la ley no funciona así. Si presentas las pruebas, las autoridades tienen la obligación de actuar.
No puedes denunciar solo la parte que te conviene. Es todo o nada. Eso significa que Richard va a ir a prisión. Es posible. Depende del juez. Depende de la fiscalía. Pero sí, es una posibilidad real. Me quedé en silencio, procesando. Arthur, sé que esto es difícil. Pero tienes que entender algo. Lo que hizo Richard no es un error, no es una mala decisión, es un delito. Un delito grave. Y si lo dejas pasar, no solo pierdes tu empresa. Le estás diciendo que puede hacer lo que quiera sin consecuencias. Es mi hijo. Y él eligió traicionarte. Esa decisión la tomó él, no tú. Respiré hondo. ¿Qué tengo que hacer? Mañana a las 9 de la mañana preséntate en mi despacho. Iremos juntos a la fiscalía a poner la denuncia. Luego iremos al registro. Y cuando Richard llegue allí con sus documentos falsos, la policía lo estará esperando. Y a Howard Stone. También. Si participó en la compra sabiendo que los documentos eran falsos, es cómplice. Se enfrenta a los mismos cargos. Y el abogado. Ese va a perder la licencia y probablemente enfrente cargos también. Notariar documentos falsos es un delito serio. ¿Y Vanessa? Si participó activamente en el fraude, también tendrá consecuencias. Sentí un peso enorme sobre los hombros. George, esto va a destruir a mi familia. Tu familia ya está destruida, Arthur. De eso se encargó Richard. Tenía razón. Yo lo sabía, pero dolía escucharlo. Nos vemos mañana a las 9. Allí estaré. Colgué. Me senté al borde de la cama. La habitación del hotel de pronto se sintió pequeña, asfixiante. Me levanté y salí a caminar. Bajé a la calle y caminé sin rumbo por el centro de Chicago. Las luces de los comercios iluminaban las aceras. Los vendedores ambulantes gritaban sus productos. Perritos calientes, pizza, pretzels. La vida seguía su curso normal. Y yo, en medio de una pesadilla. Llegué a la plaza. Estaba llena de gente, turistas, familias, niños corriendo. Me senté en un banco frente a la fuente. Y por primera vez en 3 días dejé que las emociones me alcanzaran. No lloré. No grité, pero sentí todo el peso de lo que estaba a punto de hacer. Mañana, mi hijo iba a ser arrestado por mi culpa. Bueno, no. Por su culpa. Él tomó las decisiones. Él falsificó los documentos. Él vendió mi empresa a mis espaldas. Yo solo estaba protegiendo lo que era mío. Pero aún así, era mi hijo. El niño al que llevé en brazos cuando nació. El niño al que enseñé a montar en bicicleta. El niño que lloró en mis brazos cuando su madre murió. ¿En qué momento ese niño se convirtió en esto? ¿En qué momento perdí la capacidad de verlo? ¿En qué momento dejó de ser mi hijo y se convirtió en mi enemigo? Las preguntas no tenían respuesta. O tal vez sí. Tal vez la respuesta era simple. Nunca lo perdí, simplemente nunca lo tuve. Tal vez siempre fue así. Tal vez solo ahora lo estaba viendo con claridad por primera vez. Me quedé sentado en ese banco hasta que anocheció, hasta que se encendieron las farolas, hasta que la plaza se vació. Y entonces me levanté. Volví caminando al hotel. Subí a mi habitación. Me duché. Me acosté. Y por primera vez en días, dormí. No fue un sueño tranquilo, pero fue suficiente. A las 8 de la mañana del día siguiente me levanté. Me vestí con mi mejor traje gris y salí del hotel. Conduje hasta la oficina de George. Él ya me estaba esperando en la entrada del edificio con un maletín de cuero negro en la mano. Buenos días, Arthur. Buenos días. ¿Listo? Asentí. Vamos. Subimos a su coche, un BMW negro, y conducimos hacia la fiscalía. El tráfico estaba denso, el típico atasco de Chicago en hora punta, pero al final llegamos. George aparcó y caminamos hacia la entrada. Pasamos seguridad.
Subimos al tercer piso. Entramos en una oficina donde una secretaria nos recibió. Buenos días. Venimos a presentar una denuncia. Por supuesto. Siéntense, por favor. El fiscal los atenderá en unos minutos. Nos sentamos en unas sillas de plástico incómodas. Esperamos unos 15 minutos. Al final, un hombre de unos 45 años, con camisa blanca y corbata azul, salió de un despacho. Abogado Miller. Sí, señor. Pasen, por favor. Entramos en su despacho. Nos sentamos frente a su mesa. ¿En qué puedo ayudarles? George abrió su maletín y sacó todos los documentos. Las grabaciones, las pruebas de falsificación de firmas, los documentos del fideicomiso, las autenticaciones notariales, el vídeo de la cámara oculta. Lo puso todo sobre la mesa. Señor, estamos aquí para denunciar un fraude patrimonial y una falsificación de documentos. Mi cliente, el señor Arthur Evans, es el propietario de Evans Logistics, una empresa de logística valorada en más de $6 millones. Su hijo, Richard Evans, falsificó su firma en múltiples documentos para vender la empresa sin su consentimiento a un tercero, el señor Howard Stone, dueño de Pacific Freight. El fiscal abrió los ojos sorprendido. ¿Tienen pruebas? George soltó un leve resoplido. Todas las que necesita. Le mostró el vídeo. El fiscal la vio completa en silencio. Cuando terminó, se recostó en la silla. Esto es serio. Lo sabemos. ¿Dónde está el hijo ahora? Creemos que en las próximas horas se presentará en el registro de la propiedad para inscribir la venta. Ahí es donde planeamos interceptarlo. El fiscal asintió. Voy a emitir de inmediato una orden de arresto y voy a enviar agentes al registro. Si se presenta allí, lo detendrán. Perfecto. Señor Evans, ¿está seguro de que quiere proceder con esto? Es su hijo. Lo miré directamente a los ojos. Estoy seguro. El fiscal asintió. Entendido. Voy a abrir el expediente de investigación de inmediato. Le pido que deje todas las pruebas aquí y que esté disponible para declarar cuando sea necesario. Por supuesto. Salimos de la fiscalía una hora después. Todo estaba en marcha. Ya no había marcha atrás. ¿Y ahora qué?, le pregunté a George mientras caminábamos hacia su coche. Ahora vamos al registro de la propiedad y esperamos. Conducimos hasta el edificio del registro del condado, un edificio gris de 3 pisos en el centro de la ciudad. Llegamos a las 11 de la mañana. Aparcamos en la calle, con vista a la entrada principal. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar?, pregunté. El que haga falta. Esperamos 1 hora. 2. A la 1 de la tarde, George salió a comprar bocadillos y refrescos. Comimos en el coche. Seguimos esperando. A las 2:30, mi móvil vibró. Un mensaje de un número desconocido. Papá, sé lo que estás haciendo. No cometas un error. Te vas a arrepentir. Era Richard. ¿Cómo lo sabía? Le enseñé el mensaje a George. Alguien lo ha avisado. Tal vez el abogado, tal vez alguien en el registro. No importa. Que lo sepa. Eso no cambia nada. ¿Crees que vendrá? No lo sé. Pero si no viene hoy, vendrá mañana o pasado. Tarde o temprano tiene que inscribir la venta. Sin ese registro, la transferencia no es legal. Llegó otro mensaje. Podemos arreglar esto. Hablemos tú y yo sin abogados. No respondí. George me miró. No le contestes. No le des información. Deja que se desespere. Guardé el móvil. Seguimos esperando. A las 3:15, un coche plateado aparcó frente al edificio. Richard salió del asiento del conductor. Vanessa salió del lado del acompañante. El abogado salió del asiento trasero. Los 3 caminaron hacia la entrada del edificio. Ahí están, dije. George marcó un número en su móvil. Señor, ya llegaron.
Están entrando al edificio. Colgó. Los agentes ya están dentro esperándolos. El corazón me latía tan fuerte que lo sentía en las sienes. Richard, Vanessa y el abogado entraron al edificio. Pasaron 5 minutos. 10. 15. Y entonces las puertas del registro se abrieron de golpe. 2 agentes de policía salieron con Richard esposado, con el abogado esposado. Vanessa caminaba detrás, también esposada. Los 3 gritaban. Richard forcejeaba. «Esto es un error, suéltenme, soy inocente». Vanessa lloraba. «No hicimos nada malo, esto es un abuso». El abogado no dijo nada. Solo caminaba con la cabeza gacha, derrotado. Los subieron a un coche patrulla. El coche patrulla se alejó. Se fueron. Y yo me quedé ahí, sentado en el coche de George, viendo cómo se llevaban a mi hijo. Me temblaban las manos. Tenía el estómago ardiendo. La garganta se me cerraba. «¿Estás bien?», preguntó George. No respondí. No podía. «Arthur, respira». Respiré 1 vez, 2, 3. Poco a poco, el temblor fue calmándose. «Hiciste lo correcto», dijo George. Asentí. «Lo sé, pero saber que hice lo correcto no lo hace doler menos». Esa noche volví al hotel, pero no pude quedarme en la habitación. El espacio se sentía demasiado pequeño, demasiado silencioso. Salí a caminar otra vez. Esta vez fui hacia el Parque del Lago, un lugar al que solía llevar a Richard cuando era niño. Nos sentábamos en los bancos frente al agua. Comíamos helado. Mirábamos a los patos nadar. Él me preguntaba cosas. «Papá, ¿por qué el cielo es azul? Papá, ¿los patos tienen frío en el agua? Papá, ¿vas a estar siempre aquí?» Siempre. Eso le prometí, que siempre iba a estar ahí para él. Y cumplí esa promesa hasta hoy. Hoy fui yo quien lo mandó a la cárcel. Me senté en el mismo banco en el que solíamos sentarnos. El parque estaba casi vacío. Solo algunos corredores nocturnos, algunas parejas paseando. El lago estaba quieto. Los patos dormían en la orilla. Saqué el móvil. Había varios mensajes. Uno de George: «Ya hablé con el fiscal. Richard quedó detenido en la central de ingresos. Mañana lo presentan ante el juez. La fianza va a ser alta. Probablemente no pueda pagarla. Se va a quedar en custodia hasta el juicio». Otro mensaje de un número desconocido: «Espero que estés feliz. Destruiste a tu propia familia. Vanessa». Borré el mensaje. Otro más: «Señor Evans, vi las noticias. Si necesita algo, estoy aquí. Roger». Sonreí con tristeza. Roger. El conserje que me advirtió. El hombre que me ayudó a ver la verdad. Gracias, Roger. Lo aprecio mucho. Guardé el móvil y me quedé sentado mirando el agua, pensando en todo lo que había pasado, en cómo había llegado hasta este punto. En qué momento mi vida se convirtió en esto. 1 hora después me levanté. Volví caminando al hotel. Subí a mi habitación. Me acosté y esta vez el sueño no llegó. Me quedé despierto toda la noche mirando el techo, pensando, recordando, lamentando, pero también sintiendo algo extraño: alivio. Porque al fin, después de semanas de incertidumbre, de dolor, de traición, por fin conocía la verdad. Por fin había actuado. Por fin había protegido lo que era mío. Y aunque el precio fuera alto, aunque hubiera perdido a mi hijo en el proceso, al menos había recuperado mi dignidad. A la mañana siguiente, George me llamó temprano. «La audiencia es a las 10, ¿quieres estar presente?» Lo pensé un momento. No. ¿Seguro? Sí. No quiero verlo. Aún no. Entendido. Yo estaré allí. Te llamaré cuando termine. Gracias, George. Pasé la mañana en el hotel viendo las noticias, tomando café, esperando. Al mediodía George llamó. Ya terminó.
¿Qué pasó? El juez ordenó prisión preventiva. Richard se va a quedar en el centro de detención metropolitana hasta el juicio. La fianza quedó en $500.000. Vanessa intentó pagarla, pero no tiene el dinero. El abogado también quedó detenido y ya emitieron una orden de arresto para Howard Stone. Lo van a detener en las próximas horas. ¿Cuánto va a durar el juicio? Meses, quizá un año. Depende de cuánto se alarguen los procesos. ¿Y la empresa? La empresa sigue siendo tuya. El trust funcionó. Todos los documentos que firmó Richard son nulos. Howard no tiene ningún derecho sobre Evans Logistics. Todo vuelve a ti. Respiré hondo. Gracias, George. No tienes que agradecerme. Hiciste lo correcto, Arthur. Lo difícil, pero lo correcto. Colgué. Me senté al borde de la cama. Y por primera vez en semanas sentí algo parecido a la paz. No era felicidad, no era alegría. Era simplemente la ausencia de miedo, la ausencia de incertidumbre. Sabía lo que venía. Sabía que los próximos meses iban a ser difíciles, que habría juicios, declaraciones, escándalos en la prensa. Pero también sabía que había hecho lo correcto. Había protegido lo que era mío. Había defendido mi legado. Y aunque había perdido a mi hijo, al menos no había perdido mi dignidad. 3 meses después del arresto, volví a mi oficina. La misma oficina del piso 12 con vista al centro. La misma donde Richard me traicionó. Pero ahora era diferente. Cambié las cerraduras. Quité la cámara oculta. Reorganicé los muebles. Contraté a un nuevo director para sustituir a Richard, un hombre de unos 50 años, experimentado, leal, alguien que entendía que la confianza se gana con hechos, no con palabras. Evans Logistics siguió funcionando. Los camiones siguieron rodando. Las rutas siguieron operando. Los empleados siguieron trabajando. La vida continuó, pero yo había cambiado. Ya no era el mismo hombre que fingió irse de vacaciones meses atrás. Aquel hombre confiaba demasiado. Aquel hombre creía que la sangre era más fuerte que cualquier cosa. Aquel hombre estaba equivocado. Aprendí algo en estos meses. Aprendí que la familia no se define por la sangre. Se define por los actos, por la lealtad, por el respeto. Y Richard perdió todo eso el día que decidió falsificar mi firma. El juicio avanzó lentamente, como había predicho George. Los abogados de Richard intentaron alargarlo todo lo posible. Apelaciones, mociones, tecnicismos legales, pero las pruebas eran abrumadoras. Las grabaciones, los documentos falsificados, los testimonios. Roger declaró. La fiscalía lo presentó todo ante el juez. Poco a poco, las opciones de Richard se fueron acabando. Vanessa intentó visitarme 2 veces. La primera vez llegó a mi casa de las afueras llorando. Llamó a la puerta. Mi ama de llaves, la señora Higgins, vino a avisarme. Señor Evans, la señora Vanessa está en la puerta. Dígale que no estoy. Pero, señor Evans, dice que necesita hablar con usted. No me importa. Dígale que no estoy. La señora Higgins bajó y le dio el mensaje. Oí el grito de Vanessa desde arriba. Sé que estás ahí, cobarde. Destruiste a tu propio hijo. Cerré la ventana de mi dormitorio. No tenía nada que decirle. La segunda vez me esperó fuera del edificio de mi oficina. Cuando salí al aparcamiento, se acercó a mí. Señor Evans, por favor, hablemos. No tenemos nada de qué hablar. Richard es su hijo, su único hijo, ¿cómo puede hacerle esto? Me detuve. La miré directamente a los ojos. Yo no le hice nada. Él se lo hizo a sí mismo. Pero usted lo mandó a la cárcel. Él me robó. Falsificó mi firma. Intentó quitarme todo lo que construí en 40 años. ¿Qué esperabas que hiciera? Que se lo dejara pasar. Es su hijo. Ya no.
Las palabras salieron más frías de lo que esperaba, pero eran verdad. Vanessa se quedó callada. Las lágrimas le corrían por la cara. Es usted un hombre terrible. Tal vez, pero soy un hombre que protege lo que es suyo. Subí a mi camioneta y me fui. No la volví a ver. 4 meses después del arresto, llegó el día del veredicto. George me llamó temprano. Hoy es el día, Arthur. El juez va a dar su sentencia. ¿Cuánto crees que le van a caer? Con todas las pruebas, entre 5 y 10 años. Entre 5 y 10 años. Mi hijo en prisión de 5 a 10 años. ¿Vas a ir?, preguntó George. No. Arthur, es el veredicto. Deberías estar ahí. No quiero verlo. Está bien. Lo entiendo. Pasé el día en mi oficina trabajando, revisando contratos, hablando con clientes, haciendo lo que siempre hacía, manteniéndome ocupado para no pensar. A las 5 de la tarde, George llamó. Ya hay veredicto. Respiré hondo. Dime. 8 años por fraude y falsificación de documentos. El abogado recibió 6 años y Howard Stone, 7. 8 años. Mi hijo iba a pasar 8 años en prisión. ¿Y Vanessa? Llegó a un acuerdo. Testificó contra Richard a cambio de una condena reducida. 2 años de cárcel con posibilidad de libertad condicional. Lo traicionó, igual que él me traicionó a mí. ¡Qué ironía! ¿Cómo se lo tomó Richard? Mal. Muy mal. Gritó. Echó la culpa a todos. Te culpó a ti, culpó a Vanessa, culpó al juez. Pero al final se lo llevaron. Me quedé en silencio, procesando. Arthur, ¿estás ahí? Sí. ¿Estás bien? Sí. Mentira. No estaba bien, pero lo estaría. Gracias por todo, George. Para eso estamos. Si necesitas algo, llámame. Colgué. Me senté en mi silla mirando por la ventana. El sol se estaba poniendo detrás de los edificios. Las luces de la ciudad empezaban a encenderse y yo allí, solo, sintiendo el peso de todo, pero también sintiendo algo más: alivio, justicia, cierre. Me levanté de la silla. Apagué las luces de la oficina. Cerré la puerta con llave y bajé al aparcamiento. Subí a mi camioneta y conduje sin rumbo. No quería ir a casa aún. No quería estar en ningún sitio conocido. Así que conduje hacia las afueras de Chicago, hacia la carretera que lleva al lago. Aparqué junto al agua. Bajé de la camioneta. Caminé hasta la orilla. El agua estaba tranquila. El cielo despejado. Las estrellas empezaban a aparecer. Me senté en una roca. Y por primera vez en meses, dejé salir todo. Las lágrimas, el dolor, la tristeza, todo lo que había estado conteniendo. Lloré, no como un hombre derrotado, sino como un hombre que ha cargado demasiado durante demasiado tiempo y por fin puede soltar. No sé cuánto tiempo estuve allí. Tal vez 1 hora, tal vez más. Pero cuando por fin me levanté, algo había cambiado. El peso seguía ahí, pero era más ligero. Volví a casa. Cuando llegué, la señora Higgins me recibió en la puerta. «Señor Evans, ¿ha cenado?» «No, señora Higgins, pero no tengo hambre. Le voy a preparar algo ligero. Necesita comer». Sonreí. «Gracias». Subí a mi habitación. Me quité el traje. Me puse ropa cómoda. Bajé a la cocina. La señora Higgins había preparado sopa de pollo. Me senté a la mesa. Comí despacio. Y por primera vez en meses, el sabor de la comida no fue amargo. 1 año después del veredicto, recibí una carta de la penitenciaría estatal. De Richard. La guardé en mi escritorio sin abrirla durante 1 semana. No quería leerla. No quería saber qué tenía que decir. Pero la curiosidad ganó. Una noche, solo en mi despacho, abrí el sobre. La carta estaba escrita a mano, con una letra temblorosa.
Papá, no sé si vas a leer esto. No sé si te importa, pero necesito escribirlo. He tenido mucho tiempo para pensar aquí dentro, mucho tiempo para reflexionar sobre lo que hice, sobre las decisiones que tomé. Y tienes razón. Hice todo mal. Te traicioné. Te robé. Te falté al respeto. Y lo peor es que lo hice conscientemente. No fue un error. No fue un impulso. Fue algo planificado, calculado, y ahora estoy pagando las consecuencias. No te escribo para pedir perdón. Sé que no lo merezco. No te escribo para pedirte que me saques de aquí. Sé que no lo harás. Te escribo porque necesito que sepas algo. Valió la pena. No el dinero, no la empresa, no el poder. Tu respeto valía la pena. Y lo perdí por mi propia estupidez. He aprendido algo aquí dentro, papá. He aprendido que el respeto no se hereda, se gana. Y yo nunca me lo gané. Solo lo di por hecho. Pensé que por ser tu hijo, todo me correspondía. Pero no funciona así. Y ahora lo entiendo. Tarde, muy tarde. Pero lo entiendo. No espero que me perdones. No espero que vuelvas a hablarme. No espero nada. Solo quiero que sepas que, a pesar de todo, te respeto más ahora de lo que te respeté nunca cuando estaba fuera. Cuídate, papá. Richard. Doblé la carta. La guardé en el cajón de mi escritorio y no respondí. Tal vez algún día lo haga, tal vez no. Pero por ahora no tenía nada que decir. Las acciones hablan más alto que las palabras. Y sus acciones lo dijeron todo. Hoy, 2 años después de todo esto, sigo al frente de Evans Logistics. La empresa creció. Abrimos nuevas rutas. Contratamos más personal. Compramos más camiones. Todo lo que Richard intentó destruir, lo reconstruí, más fuerte que antes. Sigo viviendo en mi casa de las afueras. Sigo trabajando en mi oficina del piso 12. Sigo siendo el mismo hombre, pero distinto, más sabio, más cuidadoso, más consciente de que la confianza no se regala. Se gana, y se pierde muy fácil. A veces, por la noche, pienso en Richard. Me pregunto cómo está, cómo le va en prisión, si de verdad aprendió algo o si solo escribió esa carta para manipularme una vez más. No lo sé y puede que nunca lo sepa. Pero sí sé esto, hice lo correcto. Protegí lo que era mío. Defendí mi dignidad. Y aunque el precio fue alto, valió la pena. Porque en este mundo, un hombre que no defiende lo que es suyo no es un hombre. Es una víctima. Y yo me niego a ser una víctima. Aprendí que el respeto no se pide, se impone. Que la familia no se define por la sangre. Se define por la lealtad. Y que a veces la decisión más difícil es la correcta. Si estás escuchando esto y estás pasando por algo parecido, te digo algo, no tengas miedo de defender lo que es tuyo. No tengas miedo de poner límites, aunque sea con tu propia familia. Porque al final, lo único que realmente tienes es tu dignidad. Y eso nadie puede quitártelo, a menos que tú se lo permitas. Yo no lo permití, y tú tampoco deberías. Gracias por escuchar mi historia. Espero que te sirva. Y recuerda, el respeto se gana, la dignidad se defiende y la traición se paga, siempre. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te hizo reflexionar, déjame un comentario. Me gustaría saber qué habrías hecho tú en mi lugar. Y si conoces a alguien que esté pasando por algo parecido, comparte esta historia. Tal vez le ayude a tomar la decisión correcta. Nos vemos en la próxima historia. Cuídate, y cuida lo que es tuyo.